De las comisiones de presupuesto y de trabajo, proyecto de ley 1846, se propone la ley del servicio civil con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como de promover el desarrollo de las personas que lo integran. Continúa el debate de la cuestión de orden planteada por el congresista Hurtado Zamudio, en el sentido de que la comisión principal en el proyecto de ley 1846 del servicio civil sea la comisión de trabajo. Había quedado pendiente en el debate el congresista Belaúnde Moreira y el congresista Delgado. Congresista Delgado, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, con relación a este tema que ha quedado pendiente, en primer lugar hay que determinar de que cuando se asignó a las comisiones de trabajo y presupuesto, determinando la segunda vicepresidencia, que es la comisión de presupuesto, la comisión principal. Este es un acto administrativo que se produjo ya cuando el proyecto llegó, que ha sido a principios de año, y en ese sentido ambas comisiones han consentido en que sea así y se han venido trabajando y elaborando los dictámenes correspondientes. Entonces, a estas alturas, determinar de que ya no es una sino la otra me parece una cosa absolutamente extemporánea. Pero además por un tema de fondo, presidente, y es que cuando se habla de este tema de la carrera del servicio civil, hay una relación entre Estado, administración pública y sus administrados. De por medio existe obviamente un aparato del Estado que tiene que organizarse apropiadamente para brindar estos servicios al ciudadano. Entonces, si bien es cierto existe un componente laboral, no es el único componente. O sea, los intentos que se han realizado por reorganizar, por reformar el sistema del servicio civil, parte por el hecho además de que nunca, salvo esta primera oportunidad, ha habido un sustento económico y presupuestal que viabilice esta reforma. Pero por otro lado, no solamente, repito, hay una relación de Estado con empleados, es una relación de Estado con los administrados por un servicio apropiado. En ese sentido, presidente, consideramos de que en realidad este tema de quién es comisión principal es la comisión de presupuesto, porque así fue asignada por la segunda vicepresidencia y así se ha venido elaborando durante todo este periodo, desde que el proyecto del Ejecutivo ha llegado al Congreso de la República. Muchas gracias. Muy bien, el congresista Mulder ha pedido el uso de la palabra. Presidente, justamente en ánimo de refutar lo que acaba de señalar el congresista Delgado, porque el hecho de que la vicepresidencia haya determinado que la comisión de presupuesto le corresponda, eso puede perfectamente ser corregido por el Pleno, y justamente es en el momento en el que llega al Pleno en el que tiene redundancia y tiene importancia el qué comisión es la principal, porque es la que determina qué tema se discute primero. Y entonces aquí nosotros queremos reiterar, presidente, de que no existe, cuando uno lee el proyecto que viene del Ejecutivo y uno lee el dictamen de la Comisión de Presupuesto, una sola norma de carácter presupuestal en este proyecto. Lo que hay es una sucesión amplia, discutible, y que seguramente va a merecer el meollo del debate sobre temas de derecho laboral sustantivo. Ese va a ser el debate. Cuando usted vea, presidente, el desarrollo de las intervenciones de los parlamentarios, no va a encontrar ningún tema de carácter presupuestal en el debate. No va a haber objeción de carácter, porque no existe ninguna norma que está contenida en términos presupuestales. Bien, dele tiempo al congresista. Pero sí en términos de derecho laboral sustantivo. Y las discusiones que se han planteado, en la medida en que se ha solicitado que intervengan distintas entidades de carácter sindical, gremial, empresarial, etcétera, sobre este proyecto, presidente, incluso el Ministerio de Economía, se refieren a temas de derecho laboral sustantivo y no a temas de derecho presupuestal. Entonces, este es un tema de lógica, presidente. Es un tema en el que además no vengamos con la ingenuidad de suponer que solamente es un acto administrativo, es un acto político. Y lo hemos dicho cuando en el debate anterior se comenzó. Esta ha sido una decisión de carácter político para poder llevar un tema que sin duda era un tema conflictivo, era un tema de debate, un tema en el que podía generarse cualquier posición de confrontación,
a una comisión en la que el partido oficialista, el partido gobiernista, el partido que respalda al gobierno iba a tener la posibilidad de hacer un dictamen mucho más favorable. Así que, presidente, yo creo que las cosas quedan claras y esta cuestión previa tiene que determinar con la lógica en la mano cuál es la comisión principal. Muy bien, congresista Lescano. Señor presidente, muy buenos días. Este tema que se refiere, señor presidente, a la ley del servicio civil es un tema fundamentalmente laboral. No podemos, señor, estar en el Parlamento Nacional haciendo manipulaciones con los temas. De acuerdo a la conveniencia de determinados sectores políticos, se designa, señor, los temas a determinadas comisiones. Lo mismo sucedió con la ley de las AFPs. La ley de las AFPs ha debido ser dirigida, discutida, presentada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y terminó en la Comisión de Defensa del Consumidor, señor presidente, que ve otros temas, que tiene que defender al afiliado, sí, pero el tema de las AFPs era un tema esencialmente sobre seguridad social porque se ve situaciones de pensiones. Este tema, señor, de servicio civil está dirigido a 560,000 trabajadores del sector público. Y se establece, señor, en esa ley, se tiene que establecer los derechos y las obligaciones de esos trabajadores, la carrera administrativa de esos trabajadores, señor, y no principalmente el aspecto económico, sino, repito, derechos y obligaciones de los trabajadores, su derecho a sindicalización, a negociación colectiva, señor presidente, su derecho a horas extras, ese es un tema laboral, y luego se verá el tema económico, pero primero, señor, como dice la Constitución, la persona, no la parte económica, la persona, señor. Entonces, este asunto, señor, que hoy día se va a ver en el Parlamento y que están atentos todos los trabajadores del sector público del país, tiene que ser presentada en primer término por el presidente de la Comisión de Trabajo. Eso es clarísimo, señor. Si no, estaríamos anteponiendo la parte económica sobre la persona. Y la Constitución, señor presidente, usted es abogado, dice primero la persona y después lo económico, pues, porque si no, señor, las personas seríamos pues instrumentos mercantiles, cuestiones económicas con algún valor económico, y eso no dice la Constitución. Entonces, por esa razón, yo le pido a la representación nacional que pueda disponer hoy día con su voto, porque el Pleno es la autoridad máxima del Parlamento, que se ha presentado este proyecto por el presidente de la Comisión de Trabajo. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Hurtado Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. Este tema quisiera explicarlo en términos un poco más sencillos. Yo quisiera que no le diéramos el corte político, porque si se trata de temas políticos vemos el enorme problema que se va a armar si sale esto o si se quiere sacar. Tenemos ya levantado por todo lado los grupos de trabajadores del sector estatal, inclusive los del mismo Congreso, que van a hacer no sé qué problemas. O sea, por eso no quisiera mirar el lado político del asunto, sino más bien el lado técnico. Como presidente todavía de la Comisión de Ciencia, me interesa que las cosas se hagan con fundamentos científicos y técnicos. Yo he revisado el proyecto porque me ha dado la oportunidad durante toda la semana y evidentemente no hay fundamentos técnicos. Si pudiéramos pasar a la comisión y la Comisión de Trabajo pudiera tener técnicos que desarrollen o lo perfeccionen o cualquier cosa sobre estos proyectos, podríamos tener algo más efectivo para el Perú. Recordemos que son 5 o 15 sistemas diferentes, otros dicen 17, no lo sé exactamente. Trabajadores que están en diferentes, estadios y reciben diferentes sueldos, etcétera. Hacer todo ese trabajo empieza con una descripción de puestos, un análisis de capacidades, etcétera, etcétera, que dan al final índices especiales para los cuales se puede evaluar y sacar después un perfeccionamiento de esta ley. Por eso, el deseo que tenía yo al decir que pase esto a la Comisión de Trabajo, no tiene un deseo de anular este proyecto que se ha presentado, para nada.
porque las ideas que tiene el Poder Ejecutivo son tan respetables como cualquiera que lo presente. Y estoy seguro que muchos que tienen alguna especialidad en el Poder Ejecutivo han preparado esto. Pero, ¿qué problema hay de poder perfeccionar las cosas? ¿Por qué no los pasamos a trabajo? Se estudia muy bien, luego se presenta acá y se discute el tema. Eso de querer aprobar las cosas rápidamente nos va a dar como producto tener, digamos, hijos que no quisiéramos producir desde este Congreso de la República. Abortivos de la naturaleza que van a traer conflictos serios. Y eso no queremos, ni queremos para el Estado, ni lo queremos nosotros como peruanos. Por eso mi invocación a la bancada que tendría el deseo de que ya pase de una vez y se estudie en la Comisión de Presupuesto, por favor, tengamos en consideración que las cosas que debemos hacer acá deben darnos un nivel profesional como Congreso que ya tiene 2 años trabajando y que debe saber hacer bien las cosas. Por eso, una vez más, mi sugerencia a que bajemos al plano de la especialización, porque no dejemos que nuestra casa lo haga un vendedor de limones del mercado. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Simón. Gracias, presidente. Presidente, el que habla ha hecho todos los esfuerzos para poder ayudar, porque cree que en efecto en este país necesitamos una ley laboral ordenada, necesitamos que el Perú se convierta con empleados públicos que permitan desarrollar al país. Pero sin embargo, con muchísima claridad decimos, presidente, que esta es una ley que tiene que verse primero por la Comisión de Trabajo. Eso es imposible que esto se vea directamente por la Comisión de Constitución, en la medida que no solamente lo dicen las fuerzas políticas de la oposición o las fuerzas políticas amigas, sino, como usted sabe, hay un documento de la Organización Internacional del Trabajo que le informa a la PCM, al Congreso, lo que significa este proyecto. Y le dice con mucha claridad, presidente, que era importante realizar una consulta previa y franca con las organizaciones de trabajadores y empleadores, que lo hizo la Comisión de Presupuesto de repente, pero no lo hizo con la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo escuchó más a los trabajadores. Y todo el movimiento que hay en el país hoy en día es de las bases sindicales de los trabajadores públicos. Y está circulando, y con justicia, presidente, un documento de todos los trabajadores donde dicen cosas que responden de manera laboral a todos aquellos que, incluyendo a la prensa, que dice que no queremos una ley del trabajo moderna. Al contrario, queremos una ley del trabajo moderna, queremos de que el país tenga una administración pública que permita que toda esta economía pueda dar resultados. Y sin embargo, se está mintiendo, porque se está rompiendo la parte más débil en el país, echando la culpa de todo lo mal que funciona el Estado con los trabajadores. Y no se habla que cuando hay gobiernos eficientes también hay mucha responsabilidad de los trabajadores. O sea, no tratemos de polarizar modernidad versus trabajadores, como si los trabajadores no fueran modernos. Yo no he escuchado hasta ahora en ningún lugar que los trabajadores de la administración pública no quieren discutir su ley, pero quieren respetar sus derechos. ¿Qué están diciendo los trabajadores? Que se respete el artículo 94 y la ley orgánica que dice que hay autonomía en el Congreso, en este caso. Que se dice que se respeten los derechos amparados por la Constitución, la ley y los convenios internacionales. Y que la modernización del Estado no se puede dar atropellando derechos laborales y ciudadanos. Pero además, y cuando uno lee la ley aprobada por la Comisión de Presupuesto, se elimina la hora de refrigerio, deja abierta la posibilidad de ampliar la jornada laboral a 6 días. Y yo le he leído con mucha paciencia, presidente, que solamente en los concursos para la meritocracia se va a considerar el 10% de los trabajadores. Quiere decir que si por los concursos el 20 o el 30% de los trabajadores salen calificados por meritocracia, solamente se considera el 10%. ¿Y de qué estamos hablando? Y se atropella los derechos a la negociación colectiva, lo cual es cierto. Dele tiempo. Y los convenios internacionales de la OIT. Por lo tanto, presidente, usted ha hecho muy bien en empezar este debate, pero pongamos los caballos ante la carreta, que comience la Comisión de Trabajo y en función de eso con la Comisión de Presupuesto podemos ir coincidiendo, presidente, coincidiendo. No se puede atropellar el derecho de los trabajadores y menos un partido o un gobierno como el suyo.
y menos por lo que ha significado, presidente, este triunfo electoral que han tenido. Muchas gracias. Muy bien, precisamente, congresista Simos, está discutiendo la cuestión de orden y luego, agotado el debate, iremos a la votación. La congresista Salgado ha pedido su palabra. Presidente, las comisiones se forman en proporcionalidad y de acuerdo a la especialidad también que cada uno de los congresistas elige. Yo no he ido a integrar la comisión de presupuesto porque tendría que ser una experta, señora, en el manejo de presupuesto o al menos tener conocimientos mínimos. Supongo que los congresistas que están en el trabajo de justicia, en el trabajo de la comisión de trabajo, tienen también algún grado de expertise o preocupación por la materia. Y es por eso que cada grupo político escoge a sus congresistas para determinadas comisiones. En este caso, señor, tratándose de temas laborales, la primera comisión que tiene que, yo le agradecería que le diga a los asesores que tengan un poco de silencio, señor, hay un barullo que no se puede ni coordinar las ideas. Lo primero que tendrían que hacer entonces, señor, quienes están designando los proyectos, es distribuir los proyectos de acuerdo a las especialidades de comisiones. Y en este caso, netamente, tratándose de temas laborales y que afectan los derechos de los trabajadores, este es un tema de la comisión de trabajo. También de presupuesto, pero como comisión secundaria, señor. ¿Cuándo la comisión de presupuesto ha visto temas laborales? Díganme ustedes en el transcurso de todos estos años de trabajos parlamentarios. Nunca. Sí han venido proyectos del Ejecutivo cuando hay iniciativa de gasto. Pero la comisión de presupuesto no es una especialista en la materia de todos los derechos que se han conseguido a través de estos años en la administración pública con convenios internacionales respaldados por organismos internacionales y a la fe de la conquista, inclusive de cuando primero reclamamos las 8 horas, señor. Yo he sido una de las luchadoras por la ley de lactancia materna, todo lo que costó eso. Hemos sido luchadores por tener un seguro, señor, que pueda ser digno. Hemos luchado, señor, por diferentes materias, y lo digo con orgullo porque pertenezco a la administración pública. Y no se puede satanizar así nomás la administración pública, porque ahora dicen tantos trabajadores comechados que hay. Claro, pues, pero la culpa es de los partidos políticos que lo utilizan como un clientelaje. Ellos son los que malogran el trabajo de la carrera administrativa que muchos esforzados trabajadores de la administración pública cumplen, señor. Cuando se mete gente del partido, cuando se mete gente incapaz, cuando se mete gente solamente por hacer favores, ahí malogran la administración pública. Y nosotros, señor, tuvimos esa tremenda tarea de disminuir el aparato del Estado. Dele tiempo para... En la época de los 90, señor, no dimos trabajo y más bien quitamos a muchos trabajadores que sí habían sido colocados por favores y que no tenían nada más que un escritorio hasta para 10 personas. Y con dolor, pero tuvimos que achicar el Estado para que sea más eficiente, señor. Me pide una interrupción la congresista Carla Scheffer. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Definitivamente, el Estado necesita una reforma, pero respetando los derechos de los trabajadores del sector público que han construido este país, presidente. El desarrollo económico de este país, ellos son también parte de ese protagonismo. Por supuesto que sí. La vez pasada escuchaba a un congresista que decía de los despidos masivos que se hizo en la época del presidente Fujimori. Era otra coyuntura, otra situación económica, un país que estaba en guerra y ameritaba porque teníamos la gran mayoría de las empresas del Estado quebradas. Era un costo altísimo económico. Pero acá tengamos claro
La situación de este país, el crecimiento económico, se debe muchísimo al aparato del Estado, a esos servidores públicos que... Para que concluya, congresista. Muy bien. Congresista Salgado, concluya, por favor. Señor, nadie está en desacuerdo en un ordenamiento. Nadie está en desacuerdo que sean los mejores quienes tienen que quedar. Señor, nosotros hemos pasado por exámenes y hemos ocupado buenos puestos, pero muchas veces los puestos son pequeños, quedan pocos puestos, y uno, a pesar de haber pasado por el examen y estar bien calificado, no puedes ocupar porque los cargos jerárquicos son los que se ponen en el ángulo, señor, en la línea más delgada. Entonces, tampoco es cierto que no se han hecho exámenes a la administración pública. Algunos que desconocen tal vez lo puedan decir, pero quienes hemos estado en la administración pública saben que cada año dábamos exámenes para poder optar por una remuneración mejor o por un puesto mejor. Entonces, eso de la meritocracia no es nuevo, pues. Pero vuelvo a repetir, si hay favoritismo, si hay clientelaje, si hay toma y daca, lógicamente que corrompes la administración pública. Pero si dejas a la administración pública que se especialice, que se capacite, señor, por eso camina. Concluya, congresista, por favor. Quiero concluir, señor, diciendo que son derechos laborales los que se están viendo aquí, que la Comisión de Trabajo ha sido la más cuidadosa en convocar a los gremios. ¿Presupuesto acaso ha convocado a los gremios? No, pues, señor, se está poniendo de espaldas a los derechos de los trabajadores y no podemos permitir eso, señor. Entonces, con mucha razón, primero se tiene que discutir el dictamen de la Comisión de Trabajo, que está mucho más concordado. Les estamos evitando problemas. Hay manifestaciones a nivel nacional, entiéndanlo, por favor. Esto es una bomba de tiempo. Por eso es que queremos discutir tomando las cosas buenas de presupuesto y tomando las cosas buenas del informe de la Comisión de Trabajo, señor. Gracias. Muy bien, congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, evidentemente el día de hoy es un día de mucha trascendencia y de mucha importancia, señor presidente, para los trabajadores en el país. El día de hoy pienso que todos los colegas, como representantes de todos los sectores de nuestra patria, tenemos que debatir con mucha sinceridad, con mucha claridad, el aspecto de legislar en favor de los trabajadores de nuestra patria. Consideramos de que en esta oportunidad el pueblo que nos escucha, el pueblo que nos ha elegido, que son la mayoría de los trabajadores, y considerando de que me siento representante de los trabajadores en el país, creo por conveniente que toda legislación, todo lo que se va a debatir el día de hoy, debe estar en torno fundamentalmente a pilares que son de necesidad urgente en esta concepción. Tiene que haber, sobre todo, y primar, sobre todo en el país y en este conceptuar, el derecho a la sindicalización sin restricciones, el derecho a la negociación colectiva sin limitaciones, el derecho a la huelga sin condicionamientos, el derecho a la estabilidad laboral y el respeto a los derechos que han adquirido los trabajadores, que ha costado muchas vidas y mucha sangre en la historia de nuestra patria. Tengo que entender, colegas, y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos un serio compromiso. Y digo claridad y digo sinceridad, porque a veces, incluso con la votación y el momento de decidir, muchos se salen, muchos no están presentes y muchos incluso evitan hacerlo. Yo creo que el día de hoy el país va a ser testigo quiénes estamos por los trabajadores y quiénes no estamos con ellos. También conceptúo, colegas, de que como dirigente sindical
tengo plenamente convencido el conocimiento de que los principios y los ideales, señor presidente, no se negocian, se defienden, porque los derechos laborales no son negociables. Desde ese punto de vista creo que mientras no haya el respeto a la huelga, el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, mal podemos hablar de legislar en bien de la salud y el bienestar de los trabajadores. Dele tiempo, congresista Paz. Para terminar, señor, considero en ese sentido de que haya el debate amplio, claro, sincero, franco, para que los trabajadores entiendan de que quienes queremos realmente una vida digna y saludable, con buena educación, con buena salud para todos los trabajadores. Espero que esa corrección y ese debate lo hagamos el día de hoy, porque más tarde sería realmente muy tarde. Yo creo que el día de hoy tenemos que debatir con mucha sinceridad, con mucha convicción de clase en favor de los trabajadores que son el motor y el émbolo del progreso de nuestro pueblo. Gracias, señor. Muy bien, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Quisiera manifestar de que son 560.000 trabajadores que están a la expectativa el día de hoy de lo que pasa en el Congreso de la República. Hay una comisión especializada, que es la Comisión de Trabajo, presidente. Esto es un tema eminentemente laboral. Se habla de regímenes laborales 276, 728, CAS, se habla de huelga, sindicalización, negociación colectiva, evaluaciones, CTS, eliminar asignaciones, gratificaciones, etcétera. Un tema netamente laboral. Presidente, cuando este tema se vio en la Comisión de Presupuesto, nunca hubo debate, presidente. Entonces, considero no pertinente que sea pues el dictamen que se evalúe sea el de la Comisión de Presupuesto. Presidente, por otro lado, quiero decirle de que a nivel nacional hay una convulsión social nacional. Y quiero decirle, presidente, de que es conveniente que también se mantenga ahí la tranquilidad social, la paz social. Aquí también se están atentando derechos adquiridos que están constitucionalmente amparados y también amparados internacionalmente a través de la OIT. Presidente, yo considero importante de que, si bien es cierto acá, el congresista Jesús Hurtado ha presentado una cuestión de orden, y a fin de una vez por todas de aprovechar esta mañana y durante el día que nos queda para ir al tema de fondo, yo considero, presidente, presentar una cuestión previa para que se someta acá a consideración del Pleno del Congreso de la República, para que se debata como comisión principal el dictamen de la Comisión de Trabajo y no la de Presupuesto, presidente. Entonces yo lo someto a una cuestión previa para que de una vez por todas tengamos que votar y aprovechemos toda la mañana para ir y todo el día para ir al tema de fondo, presidente. Muchas gracias. Bien, solo para recordarle al congresista Tapia que precisamente estamos en debate de la cuestión de orden ante el planteamiento de que la comisión principal sea la Comisión de Trabajo. Como es práctica de esta mesa, vamos a hacer que todos los que estén, los oradores, puedan intervenir para luego pasar a la votación. Congresista Chávez, Marta Chávez. Presidente, es indudable que este tema reviste la mayor importancia y sí coincido en que más allá de los aportes y las cosas positivas que pueda tener la norma en la propuesta de la Comisión de Presupuesto, que es además un documento preliminar, lo mismo que lo es el dictamen de la Comisión de Trabajo. Sin embargo, presidente, no hay ninguna duda que no podemos nosotros transigir con el hecho de que, siendo de acuerdo al reglamento, las comisiones, grupos especializados de trabajo, en un tema netamente laboral, así esté referido al sector público, señor presidente, es la Comisión de Trabajo, el grupo especializado, y por lo tanto la Comisión de Trabajo es la que tiene que tener
la condición de primera comisión informante. Nadie está pretendiendo que que el dictamen de la Comisión de Presupuesto no valga, pero lo que sí es evidente es que el dictamen de la Comisión de Trabajo es el que debe primar. Por otra parte, señor presidente, más allá de los aportes que puedan haber en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y los errores que los hay en el dictamen de la Comisión de Trabajo, señor presidente, y en su momento los mencionaremos, señor presidente, yo creo que esta es una ley de tanta trascendencia que merece un debate mucho más amplio que el que se ha dado. Existe mucha inquietud en las organizaciones sindicales, inquietud que es necesario atender y tener la capacidad de absolver, señor presidente. No es el hecho de que lo que digan las organizaciones laborales o empresariales tenga que ser lo que necesariamente se recoja por el Congreso, porque el Congreso para eso es autónomo, pero no se puede dejar de atender las inquietudes de las personas. Y señor presidente, aquí hay algo que sí resulta de emergencia, y es que el Estado, y lo hemos reclamado permanentemente, si queremos dar una señal de que nos interesa arreglar de una vez por todas el régimen laboral en el sector público, que hoy tiene dos regímenes, el del decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 728, señor presidente, a voluntad de las instituciones, y que es necesario, sin embargo, homologar. Lo cierto es que hay un tema que es absolutamente urgente, y es la explotación que el propio Estado hace a un grupo de trabajadores desde hace muchos años. Quizás en su momento pudiera entenderse por la carencia absoluta de recursos que tenía el Estado, la quiebra del Estado peruano a finales de la década de los 80. Sin embargo, hoy, señor presidente, esa quiebra ya no existe más, gracias a Dios. Dele tiempo para concluir. Gracias a las políticas de reforma que se dieron y que afortunadamente los sucesivos gobiernos al gobierno de los años 90 han respetado, pero no han hecho lo que correspondía, y es, reitero, solucionar el tema, la explotación del Estado a sus trabajadores que son sometidos al CAS y a todas esas figuras eufemísticas del nuevo CAS o casi CAS o lo que sea. Señor presidente, hay un grupo importante de trabajadores en el Estado peruano que son explotados, que no tienen los recursos que se requiere, que no tienen los beneficios que tienen los demás trabajadores, pese a ser trabajadores comunes y corrientes como el resto. Comencemos por ahí si queremos dar un mensaje de que nos interesa verdaderamente el tema laboral. Hace una semana hemos aprobado una norma de la SUNARP donde hemos mantenido unas normas absolutamente impropias para los trabajadores. Y entonces, demos señales, señor presidente, de que queremos solucionar las cosas, comenzando por lo que debe ser el inicio. Muy bien. Antes de continuar con el congresista de la Torre, la presidencia de la mesa directiva saluda al congresista Enrique Wong Pujada por su onomástico. Continuamos. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Aprovecharme de esta ocasión para expresar un saludo a Cusco, que estos días ha estado de aniversario y ha sido una actividad muy importante, sobre todo el Inti Raymi. Señor presidente, respecto al tema, obviamente el Perú forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, y esta tiene pues un organismo especializado, la Organización Internacional del Trabajo, en lo cual se establece obviamente los derechos de los trabajadores que han sido conquistados obviamente tras grandes jornadas de lucha. En ese sentido, en este debate, señor presidente, lógicamente se tiene que respetar sus derechos, como el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva y otros derechos que los trabajadores lo tienen conquistados. También, señor presidente, es cierto que la sociedad, la ciudadanía reclama cambios, reclama reformas,
Pero estas reformas, señor presidente, tienen que hacerse respetando estos derechos. Por eso va a ser importante la discusión de los dos dictámenes, tanto de la Comisión de Trabajo como también de la Comisión de Presupuesto, pero en el marco del respeto como un Estado democrático, como un gobierno democrático de respeto a los derechos y no más bien afectar el derecho de los trabajadores como se ha dado pues en la década del 90. Esa es la preocupación que en este momento los trabajadores a nivel nacional tienen, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Rosas. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes. Todos quisiéramos cada vez más tener una legislación que mejore el trabajo en el país. Eso es obvio y partimos de eso. Sin embargo, presidente, las propuestas que tenemos aquí, sobre todo de la Comisión de Presupuesto, parecieran estar lejos de la realidad laboral en el país. Por eso es que voy por esta cuestión previa para que se considere como primera comisión dictaminadora a la Comisión de Trabajo, porque es la comisión especializada de ver estos asuntos. Porque si realmente hay una preocupación por la realidad laboral del país, yo me pregunto, ¿por qué entonces los médicos, los obstetras y los técnicos de la salud salen a reclamar las mejores remuneraciones? No obstante que el año pasado se ha aprobado en el presupuesto incrementarles y hasta ahora no se ha hecho. En segundo lugar, también a los profesores no se les considera lo que corresponde por horas extras en su preparación de clase. Y es más, podríamos señalar así a un sinnúmero de sectores. Si realmente hay una preocupación en el gobierno de mejorar las condiciones laborales, ¿por qué en primer lugar no responde a lo urgente antes de hacer otros planteamientos que podían estar y pueden estar lejos de la realidad, presidente? Por otro lado, en el proyecto que se nos presenta, no se toma en cuenta que el Perú tiene un tratado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y se estaría entonces, de no considerar eso, vulnerando el derecho sindical, de la negociación colectiva y otros asuntos más. Y finalmente, presidente, también en el proyecto se habla de que esto se tendría que considerar la ineficacia del trabajador. Eso generaría inestabilidad laboral, porque a criterio de quién se considera la ineficacia. De repente, si no responde a los requerimientos de un Estado empleador, me pregunto, presidente, por eso creo que la cuestión previa debe ser primero para que la Comisión de Trabajo sea la primera comisión dictaminadora y que se debe tener en cuenta los aportes que ellos como comisión especializada pueden brindarnos, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Simplemente para reiterar lo que ya se ha dicho, llamando la atención de lo que dice el reglamento del Congreso en el artículo 34. Las comisiones son grupos de trabajo especializados y qué duda cabe, presidente, que cuando se habla de la reforma del servicio civil estamos hablando de regular los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, lamentamos, presidente, que se dé las señales de que acá más hay una intencionalidad política, de cálculo político. Se ha mandado este proyecto tan importante que afecta a 500.000 trabajadores del sector público a una comisión que no es la especializada como es la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto, presidente, debería haber trabajado, analizado, no respecto a los derechos laborales, sino en todo caso respecto al gasto presupuestario necesario para hacer viable, para hacer realidad esta reforma que es pedida por todos los peruanos. Sin embargo, presidente, y eso es un poco la muestra de por qué es importante que las comisiones especializadas sean las que trabajen estos temas, se están generando conflictos sociales a nivel nacional, precisamente ya que la naturaleza propia, la especialidad de la Comisión de Presupuesto es más una naturaleza de cálculo matemático respecto a lo que va a costar la reforma. No se han realizado el debate, no se ha escuchado a los diferentes gremios sindicales, no se ha escuchado ni siquiera, presidente, y eso es lo que nos han dicho los trabajadores del Congreso, preocupados. Empecemos desde casa, hemos hecho audiencias públicas a nivel nacional desde la Comisión de Trabajo y reitero, presidente, en todo caso pedir a los diferentes partidos políticos que nos puedan apoyar para que no se trastoque la naturaleza del propio reglamento. Comentar a manera de ejemplo, presidente, que hace apenas la semana anterior hemos estado
parlamentario representante de las 3 bancadas más importantes en la OIT, que como bien saben es uno de los temas que más preocupan a los trabajadores, que es la vulneración de los diferentes derechos individuales y colectivos. Yo pido, presidente, que en aras del respeto al reglamento y como una muestra clara de que este tema tan importante para todo el país, no solamente para los trabajadores del sector público, no va a ser manoseado, digamos, políticamente con cálculo político, espero, presidente, el apoyo de todas las bancadas, sobre todo la bancada de gobierno, para que se reconozca que la Comisión de Trabajo debería haber sido desde el comienzo la comisión principal y la Comisión de Presupuesto nos ayude, por supuesto, desde la especialidad que ellos tienen, simplemente para el cálculo presupuestal necesario para hacer viable la reforma que todos los peruanos queremos. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a toda la representación nacional. Quisiera ser objetivo. Una cuestión de orden admitida violentando lo que el mismo reglamento dice. Pero ya está admitido, es materia de debate. No sé si cabería la cuestión de orden sobre la cuestión de orden. Porque en principio, presidente, los actos administrativos y quienes tienen formación jurídica pueden validar perfectamente mis expresiones. Los actos administrativos están sujetos a reconsideraciones y apelaciones. Y el acto administrativo ejercido por el vicepresidente, decretando quién es comisión principal y quién es comisión secundaria, nunca ha sido objetado, jamás. Resulta entonces oportuno señalar plenamente a este fuero parlamentario y al país que esos actos administrativos están plenamente vigentes y consecuentemente consentidos por ambas comisiones, presidente. Yo me atrevo a decir, ¿por qué lloras como mujer lo que de varón no supiste defender? Me atrevo, señor presidente, a expresar con razón de causa lo siguiente. En la Comisión de Presupuesto están representados todas las bancadas. Ninguno deslizó la hipótesis que hoy día se dice. En la Comisión de Trabajo no existe, presidente, porque soy miembro accesitario, no existe ningún acuerdo para someter al Pleno esta petición, asintiendo tácitamente a la decisión y al acto administrativo designado por el vicepresidente. Es más, presidente, nosotros sí somos objetivos. Y si de profesión hablamos, perfecto. Felizmente hay títulos que puedan validar perfectamente nuestra capacidad para poder señalar objetivamente este tema. Y es verdad, presidente, han habido ciertamente oportunidades que este Pleno ha tenido iniciativas, le voy a dar este congresista, pero en su momento. Ha habido oportunidades, señor presidente, en las cuales nosotros hemos tenido la capacidad para dar iniciativas con relación a las reformas en materia de servicio civil. Todas con buenas intenciones, probablemente desde un enfoque estrictamente sustantivo del derecho laboral. Pero ¿dónde ha venido este disloque en que casi ningunas han tenido financiamiento? Cuando este proyecto viene originalmente sustentado sobre 2.300 millones para su implementación, hoy podemos decirle a la representación nacional que nos ha costado hacer más cálculos. Dele tiempo para que concluya. Para llegar aproximadamente a 3.600 millones. Que será materia probablemente del desarrollo, de la exposición, donde seremos lo más objetivo posible. Y uno de los fundamentos de esta ley justamente es evitar el tarjetazo o evitar el compadrazgo. Ese es el propósito noble que tenemos. Ahora sí, congresista Velázquez, que es quien con todo gusto le concedo la interrupción.